Tiene que sacar el mute. Está con el silencio, Rap. Bueno, ok, ¿me escuchan? Sí, Rap. Perfecto y Ok, claro. vamos a dar una clase sobre Pesaj, la salida de Egipto, y especialmente lo que tiene que ver con derechos y deberes. Hay una mala interpretación en general de qué es la libertad. Y especialmente en los últimos tiempos, la gente entiende de manera muy, muy errónea qué es libertad y eso produce sufrimiento a la gente que lo cree, a los demás y a los países. Vamos a empezar primero históricamente, no en la libertad. Primero vamos a hablar del asunto de la salida de Egipto. La salida de Egipto es la primera intervención directa de Dios en situaciones políticas mundiales. Es decir, hay una situación política, hay un pueblo que es esclavizado por una potencia, y Dios se mete en ese asunto para arreglar esa situación. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Ahora, hay que entender qué significa ser esclavo en Egipto. ¿Qué significa ser esclavo hace 3.300 y pico de años? ¿Qué significa ser esclavos? Y miren, ser esclavos antes era ser una especie de animal. Hay que entender que, incluido en el Imperio Romano, que estamos hablando de hace 2.000 años, los esclavos se compraban y se vendían y eran parte de el capital de la persona. Cuando un campo se vendía el campo y los esclavos del campo. ¿Entendido? Es decir, los esclavos no tenían una especie de ente de ser humano. No existía. ¿Se imaginan 1.500 años antes en Egipto, en el cual es una especie de nación que tiene deidades de todos lados, en el cual el faraón viene a ser el hijo de Dios y los aristócratas más o menos están por ahí dando vuelta con los ángeles? Y se imaginan qué posición tenían los esclavos. Los esclavos eran nada, nada, nada. En la plaga del granizo, Moshe le dice a los esclavos de Paró: anda y hace entrar bajo techo a tus, a tus, eh, a tus mamíferos, tus corderos y demás. Entonces el versículo dice: los egipcios que tenían temor a Dios sacaron del campo a todos a los animales y a los esclavos. ¿Por qué hay que sacar a los esclavos del campo? Porque los esclavos dormían en el suelo, sin casas. Una persona que tenía esclavos en Egipto tenía únicamente que darles de comer. No tenía nada que darles. Si él los cuidaba y le daba una casa, un lugar donde vivir, era porque él tenía ganas de cuidarlos. Es como uno hace con un animal lo que quiera. Puede poner un techo, pero no poner un techo. Es un problema de él. Nadie lo puede obligar a nada. Y esa es la situación de los esclavos en Egipto. Esos son esclavos comunes. Imaginen esclavos de otro pueblo, peor todavía, porque los hebreos eran otro pueblo, eran más despreciados todavía. Más todavía, dijeron nuestros sabios de que el pueblo de Israel no estaba esclavizado en Egipto. Esclavizado se dice abadim, se dice meshu abadim. Meshu abadim viene a ser una especie de esclavitud doble. ¿Qué significa esclavitud doble? Dijimos que el único derecho que puede tener un esclavo en Egipto es que el patrón le dé de comer. La situación de los hebreos en Egipto era tan complicada que ellos, por un lado, eran esclavos, tenían que trabajar para hacer una especie de cuota diaria de trabajos forzados. Pero después de hacer esa cuota o antes de hacer esa cuota, ¿de qué comían? De lo que ellos hacían. Es decir, un esclavo común trabajaba y el dueño le daba de comer, porque tiene que cuidar a su ganado. Y el esclavo es una especie de ganado.
Sin embargo, los hebreos están en una situación peor todavía, porque ni siquiera tenían derecho de pedir comida. Es decir, la comida, el sustento que necesitaban para ellos, sus familias, lo tenían que conseguir ellos. Es una situación peor todavía de los esclavos, más degradado todavía. Y en esa situación Dios se metió y sacó a un pueblo. Y el asunto es ¿para qué lo sacó? ¿Cuál es la misión de la salida de Egipto? ¿Que Dios tuvo piedad por un pueblo que estaba sufriendo? Sí, pero no. Es decir, no a cualquier pueblo Dios le hace 10 milagros y demás y demás. No es por el gran nivel del pueblo, no. Es porque son descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que Dios les prometió que iban a ser, que iban a estar, dominar la tierra de Israel y iban a ser bendición al mundo. Es decir, la condición para ser bendición al mundo es estar en la tierra de Israel. Y la esclavitud contradice esa misión. Y para cumplir esa misión, Dios no tuvo otra opción que sacarlo de Egipto. Es una especie de intervención milagrosa política para sacarlo de Egipto y ponerlo en su tierra, para hacer a través de su tierra una especie de bendición a toda la humanidad. Esa es la misión. No se puede cumplir esa bendición, esa misión, sin estar en la tierra de Israel. Por eso hay que llegar, y para llegar hace falta salir, y para salir hace falta que alguien ayude. Porque sin eso no hay ninguna opción de que una persona puede llegar, un pueblo puede llegar a salir de Egipto. Ahora, si Dios sacó al pueblo de Israel para una misión, le tiene que dar una especie de programa cómo cumplir esa misión. Y si a mí me dicen, usted tiene que, le doy un proyecto, el proyecto suyo es, que haya aire acondicionado. Entonces, ¿qué debo tener? Una máquina que dé aire acondicionado, algo que fabrique aire acondicionado, porque si no, nos vamos a morir de calor. Es decir, mi misión tiene que tener artefactos y tiene que también tener una especie de idea. Si no hay un cómo hacer, no hay qué hacer. Usted me puede decir de ahora hasta el fin del mundo qué es lo que debo hacer. Pero si una persona no tiene un programa, no lo puede hacer. Siempre hay que programar. El programa de Dios es la Torah. Es decir, la Torah viene a ser como una especie, una persona compra un artefacto electrónico. Puede saber de vez en cuando que si uno aprieta off, se apaga, y si uno aprieta on, se funciona, y por ahí un poco sabe, y se aprieta acá, sale allá. Pero saber bien cómo funciona hace falta tener un librito, algo que me explique, un diagrama, un algo, porque si no, no voy a usar ese artefacto como debe ser. Entonces, usted tiene que imaginarse de que la Torah viene a ser, Dios no le dijo en ningún lado del pueblo de Israel, ni Moshe les dijo, de que iban a hacer una parada en el monte de Sinaí para recibir una Torah. Pero es obvio que no se puede llegar a la tierra de Israel sin tener una especie de programa. Y el programa para cambiar el mundo es la Torah. Entonces, la misión es llegar a la tierra de Israel. El programa es cambiar el mundo. La misión es cambiar el mundo. El programa es la Torah. Muy simple. Quiere decir de que de cierta manera, voy a arreglar un poco mis piernas. Esperen, ahí está, más cómodo. De cierta manera, la libertad del pueblo de Israel es una especie de libertad de mentira. Si no es la libertad que ustedes se piensan, bueno, nos libramos y que viva la patria y que viva Moshe Rabbeinu y que viva esto y que viva el otro. No, no, no. Salimos de una esclavitud para ser esclavos de Dios. El versículo dice, Li Bnei Israel Avadai. Para mí, el pueblo de Israel son mis esclavos. Entonces quiere decir que Dios nos sacó de Egipto no para que nos la pasemos bien en el mundo, sino para que pasemos bien en el mundo a través de ser esclavos de Dios. Como dice el gran rabino y escribió muchísimas canciones, tomos enteros de canciones, Rabbi Yehuda Halevi, él dijo de que los que trabajan, los que son esclavos del tiempo, son esclavos de esclavos.
porque son esclavos de hombres que ellos mismos son esclavos de tiempo. Únicamente el esclavo de Dios es únicamente el libre. Si la esclavitud divina es una especie de libertad, libertad condicionada, libertad con programa, pero libertad. Una vez le preguntaron a Mahatma Gandhi, él estudió en Inglaterra, abogacía y demás, y le preguntaron, ¿qué es lo que usted piensa de la cultura occidental? Y dijo, puede ser que sea una buena idea, nada más. Y después dijeron, ¿por qué por qué usted no escribe un artículo sobre los derechos humanos? Porque él luchó mucho por los derechos de los hindúes, la libertad y demás. Pero dijo, escriba algo sobre los derechos humanos. Entonces le dijo, mira, mi madre, que era totalmente analfabeta, no sabía nada, pero era muy inteligente, me dijo que los derechos salen de las obligaciones. Escuchen bien lo que dijo la madre de Mahatma Gandhi. Los derechos son la consecuencia. Uno tiene derecho de ser libre, sí, pero está obligado a algo. Algo no es ser libre, es ser esclavo de sus instintos, por lo general bajos instintos, y arruinan al mundo. Una situación de todo el asunto de la enfermedad de la corona. La corona nos obligó a entender de que los derechos, con toda la importancia que nosotros les damos a los derechos, la cúspide de las aspiraciones. Hay otros derechos que son obligaciones humanas. Para dar una idea, en Israel se volvieron las clases, esto y lo otro, de ciertas condiciones. Hay mucha que está ya vacunada, pero hay mucha gente que se enferma a vacunarse. Hay vacunas, hay todo, y no quieren ir a vacunarse. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que no, de que la vacuna es una especie de invento, es una especie de prueba. Tienen sus ideas, que hagan lo que quieran. ¿Ok? El problema está de que una ayudante de la maestra jardinera en el jardín de infantes no se vacunó, el de mi hijo, mi nieto. Mi nieto tuvo que estar encerrado en la casa 10 días porque estuvo al lado de un... Bueno, muy divertido, sí. Shalom, ¿me escuchan ustedes? ¿Sí? No, Nahuel, se cortó. Sí, debe ser Ahorita el sí te internet escucho, del Nahuel. rap. Debe No, ser el no se internet. escucha. Parece que se le cayó el internet al rap. Se le quedó el internet al rap seguramente. Vamos a esperar un rato. A lo mejor eso pudo haber sido. A mí se me cortó una parte que iba a hablar de jardín de infantes. De ahí se cortó. Sí, a mí Es también. Está con el Ahí mute. también se cortó, se me cortó a mí también, cuando le estaba hablando acerca del jardín de infantes. Ok, bueno, empiezo de vuelta de la jardín de infantes. Ok. Ok, rap. Mi nieto tiene que estar 10 días en la casa, no puede salir. ¿Por qué? Porque en el jardín de infantes, la ayudante de la maestra jardinera no se vacunó y se enfermó. Ahora, la gran mayoría de la gente se vacunó acá y hay vacunas. Pasa que hay gente que está emperrada en no vacunarse. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es el siguiente. Esta persona que trabaja en el jardín tiene derecho a su cuerpo. Por eso
ella puede no vacunarse. Tiene derecho de privacidad. Por eso ni se le puede preguntar. No, yo no le debo decir nada a nadie, ni siquiera al que lo emplea. Tiene también derecho de trabajar. Entonces, no se le puede impedir llegar al sal- La sociedad está tan atada por derechos, y el máximo derecho que tiene es encerrar a 30 niños en las casas, con las familias, seguramente. Entonces, ¿para qué lo hicimos? Es decir, usted tiene muchos derechos, pero los derechos de ustedes están contradiciendo los derechos de los padres de mandar a sus hijos a un lugar y están seguros de que no se va a enfermar, de que no les va a pasar nada, ni a ellos, ni a los hijos, ni a las familias. ¿Ok? Es decir, hay derechos de todo. Lo que pasa es que la gente se piensa, ¿me escuchan o no hay un problema? ¿Me están escuchando? Sí, Rap, Por el ahora sí. momento. Sí se escucha. Ahora sí se escucha. Los derechos que una persona tiene, como dijimos, son consecuencias de obligaciones, no son derechos que vienen así. El problema está de que en la época, o especialmente en la última época, hay una especie de sobrederechismo. Cada uno tiene sus derechos. Por ejemplo, está el derecho de tener familia. Entonces, como yo tengo derecho de tener familia, entonces el Estado me tiene que permitir tener hijos. Está bien, nosotros no nos metemos en su vida matrimonial. No, yo no me quiero casar. No, yo soy homosexual. Y el Estado me tiene que permitir tener un hijo con una óvulo, no sé, alguna que encuentre alguna esclava en India o en algún lado, y tener un hijo y adoptarlo como mi hijo, porque el Estado me debe permitir, yo tengo derecho de tener familia. Es decir, a veces no funciona, sabido. Hace falta ser un genio de biología para saberlo, ¿ok? Entonces, su derecho, la Torah siempre dice, usted tiene obligación de. Al tener obligación de, tiene derechos. El derecho de usted de tener familia es porque está obligado a tener. Yo tengo una prohibición de no matarlo. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Otra vez, no tiene derecho de vida. Yo tengo una prohibición de no provocar su muerte. Totalmente, es otra cosa. Empieza por la obligación. De ahí sale el derecho. ¿Ok? Como le dijo la madre de Mahatma Gandhi. Había un juez en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba este tipo? Folden Morris, algo así. Puedo averiguar para la próxima. Pero lo tengo anotado. Espera un segundo. Pero lo tengo anotado acá. Anoté porque lo vi, me interesó. Espera un segundo. A ver, ¿dónde está? Oliver Holmes. Me acordé. Oliver Holmes dijo de que cada uno tiene derecho de cerrar su mano y tirar con la mano para adelante. Cada uno tiene derecho de cerrar su mano y hacer una especie de movimiento brusco, así como una especie de pegar con su mano al aire. El derecho ese se termina ¿dónde? En la nariz del prójimo. ¿Ok? Es decir, en la nariz del prójimo hay que parar.
porque tú no tienes derecho de pegarle. Nadie te va a decir usted no haga movimientos bruscos, haga lo que quiera. Pero si hay alguno cerca, cuídese, porque si usted le pega, está faltando. Es decir, el derecho de pegar en el aire está condicionado por la prohibición de pegarle y provocar un daño a cualquiera. Una vez cuando acá es obligado en Israel ponerse, como se dice, cinturón de seguridad en el auto, cuando viaja. Al principio hay mucha gente que decía, no, ¿cómo puede ser que el Estado ¿cómo se dice? El Estado me obligue, me multe si no pongo un cinturón. Es mi vida. Si yo me quiero morir en el accidente, me muero. No es la vida de nadie. Porque el accidente se va a provocar de todas maneras con el cinturón o sin el cinturón. Y el asunto es que sin el cinturón puede ser que yo rompa el vidrio y vuele 15 metros. Con el cinturón por ahí no. Pero es mi vida. ¿Por qué el Estado tiene que entrar en mi vida? Tiene que manejar mi forma de conducir. Le contesté a uno, me acuerdo, hace muchísimos años, fue hace como 30 años. Le dije, mira, tienes razón, la verdad tienes razón. El pequeño problema es que así. Si tú te mueres, la verdad del mundo no pierdes demasiado, porque mucho cerebro todavía no tienes. Pero no importa. El problema está así. El seguro va a perder dinero, porque va a tener que pagar a tus padres. Primero, si te hieres y no te mueres, años en el hospital. Que el que lo paga, ¿quién es? El impuesto de todos. Si tú estás ahora haciendo un problema a todo el pueblo, a todos los habitantes del Estado de Israel, todos los que pagan impuestos, tienen que pagar tu internación en el hospital. Primero. Si te mueres, peor todavía. ¿Por qué? Porque hay que pagar, el seguro va a pagar una indemnización a tus padres. Esa indemnización hace pérdidas al seguro. El seguro no pierde. El seguro se descuenta las pérdidas de quién? Del Estado. ¿Quiere decir de quién? De nosotros. Otra vez, perdemos, de todas maneras. Y por ahí tenés hijos o hermanos que van a sufrir, que van a llorar tu muerte. No sé por qué lloran, porque mucho cerebro no lo tienes. Pero no importa. Cada una persona puede amar a gente estúpida también, ¿no? Entonces, vas a provocar dolores y daños materiales y espirituales y emocionales a muchísima gente porque no tienes ganas de que el Estado se te meta en tu cinturón de seguridad. Entonces, eso es lo que dije. El Estado se mete, pero ¿para qué? Porque tú te mueres, no te mueres solo. Estás dañando a otra gente, a todo tu emblema familiar, a todo el país, a todo el mundo. ¿Entiendes? Por un lado, estás ahorrando alimento para el mundo y una boca menos para que Dios dé de comer. Pero por otro lado, mira el daño que estás haciendo. Ni imaginarse otro año cuando te morís. Entonces, ese es el asunto. Los derechos que uno tiene están condicionados por las obligaciones que uno tiene. Si uno se muere solo, problema de él. No se quiere vacunar, no se vacuna. Pero la sociedad puede cuidarse de esa gente y decirle, bueno, si usted no se vacunó de tal enfermedad, usted acá no entra. Porque nosotros nos queremos cuidar a nosotros. Usted en su vida haga lo que quiera. Muérase, mátese, haga lo que quiera. Pero ustedes, a mí, no me va a provocar nada. Y ese problema de que la gente entiende libertad como una especie de que me saco de encima el yugo de algo y soy ahora libre. No, sos libre para hacer algo. No sos libre para ser libre. No hay ningún problema que una persona festeje su libertad un día, 2 días, una semana. Bueno, ¿se terminó? ¿Cuál es el programa? Muchísimos países de África se sacaron de encima el yugo colonial británico, inglés, francés y demás, y holandés y demás, y demás, y demás. Y la verdad, estuve en África 3 veces. No pienso que hicieron gran negocio, porque se matan entre ellos, se roban entre ellos, viven una vida de perros, que en la época colonial también vivieron una vida de perros. Es decir, no es que una situación, salieron de la luz, llegaron a la oscuridad. No, estaban mal y siguieron mal. ¿Pero por qué siguieron mal? No son personas, no tienen alma, tienen pensamiento. ¿Y por qué no funcionó? Porque no había programa, porque había libertad. ¿Y qué hago después de libertad? Me libero. ¿Y qué hacen cuando te liberas? Haga lo que quiera. ¿Qué significa lo que quiera? El que tiene armas, roba, mata, viola, hace lo que quiera. Y que no tiene armas, lo violan, lo matan, lo roban. Muy simple. Y eso no es libertad. Eso es ser esclavo de sus bajos instintos.
Por eso la Torá nos saca de Egipto y hace una parada para recibir la Torá y nos dice, antes de salir de Egipto, mire, hay una misión. Hay que llegar a la tierra de Israel. Ahí se va a cumplir con su misión. Cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno debe saber su misión. Y al saber su misión debe tratar de empujar para llegar y conseguir ¿cómo se dice? Lo que necesita para cumplir con esa misión. No va a cumplir el 100%, puede ser. Por ahí cumplir un 1%. Bueno, pero por lo menos está en camino. La libertad como libertad no tiene derechos, sino tiene una especie de obligaciones que de ahí salen derechos. ¿Entiendo? Por eso hay que cambiar todo este asunto, especialmente es decir, todo este asunto de derechos, funciona cuando todo funciona. Pero cuando no hay una enfermedad como una plaga, como la corona, ahí se derrumba todo. ¿Por qué se derrumba todo? Porque no somos individuos. La gente se piensa que socialmente todos los 7.000 millones de personas que hay en el mundo son individuos que viven una vida individual y, y todo su trato con el prójimo es para recibir algo. Es decir, uno tiene amigos para recibir algo, uno tiene esposa para recibir algo. Cuando necesita algo, tiene una especie de trato social. Pero si no necesita algo, no le debe nada a nadie, hace su vida. No hay más equivocación que esa. Todos los pueblos, todos los lugares son tejidos de gente, tejidos. Que uno tiene un trato con la gente no porque va a ganar algo y no porque necesita algo, sino por el solo hecho de vivir, de convivir. Y convivir trae trato, trae amor, trae sufrimiento, trae alegría, trae dolor. Pero esa es la vida. La vida no es mi vida. ¿Ok? La vida es yo soy parte de un conglomerado de algo. Y al ser parte de un conglomerado de algo, tengo una misión. Piensen cuál es la misión y traten de remar para llegar a esa misión. ¿Entendido? ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Se durmieron todos. Buenísimo. Rap, ¿cómo Sí, estás? bien. Rodrigo te habla. Sí. Bueno, con respecto a la festividad de Pesaj, si uno ágida puede hacer una cena festiva, ¿qué Sí, opinión seguro, no hay das? problema. No hay problema. Bien, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Raf, Sí. pregunta. Nosotros como noaídas, obviamente el marco en el que nos estamos moviendo debe de ser los 7 mandamientos de Noaj Ujú. y sus derivaciones. ¿Es correcto? Sí. Ahora, el, el asunto es cómo entender estos 7 preceptos y sus derivaciones si no tenemos a la mano a alguien que nos guíe hacia ese objetivo. Es decir, que nos diga específicamente qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, Y cuándo se bueno, tiene que para hacer, eso hace cómo se falta puede hacer. estar en contacto con rabinos del pueblo de Israel que los pueden llegar a guiar. Nosotros todo lo que hacemos es tratar de guiar a gente de todo el mundo en distintos idiomas para llegar a su misión. Y eso es lo que hacemos en Brit Olam. Y Correcto. hay comunidad. ¿Dónde vive usted? México, rap. México lindo y querido. Y En bueno, en México. México hay comunidades de noajidas, usted puede estar en contacto con ellos. Y la verdad nosotros nos interesará estar en contacto con cualquier persona o comunidad que quiera saber cómo encaminarse por el camino de Dios. Y eso es lo que hacemos. Esa es la misión de Brito Lam, es esa. No tenemos Correcto. otra. Esa es la misión específica de nosotros. Para eso inventamos, no yo lo inventé, yo no lo inventé, pero para eso el Rav Sharkey inventó la organización esa y eso es lo que hacemos. Perfecto, Ram. Gracias. Es así lo que lo que ustedes nos guíen respecto a lo que podemos Pero o otra no. vez, no, lo que nosotros lo guiamos no es para que usted el día de mañana piense me debe algo o algo así. Yo no le Ah, pedí no. un centavo, nunca pedimos nada.
Y el asunto es no hacerme fama a mí mismo, y Claro. ni al movimiento, sino hacerles el bien al mundo. Muy simple. Pienso que el mundo está bastante podrido y está Sí, esperando una nueva esperanza. Pienso que el movimiento No Agida Mundial es la esperanza de toda la humanidad. Estoy totalmente seguro que es ¿cómo se dice? La etapa que viene. Está empezando de a poco a poco, pero va a surgir mucho más. No va a gracias, durar mucho. Rap. Gracias, Rap. Buena tarde. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buena tarde. Sí. Mi nombre es Gabriel, soy de México y quisiera preguntarle, Rabino, eh, yo tengo los apellidos que acreditan la nacionalidad española de los judíos que fueron expulsados hace años del Reino de España por la reina Isabel, que era católica. ¿Hay posibilidad de que eso ayude a convertir eh, mi nacionalidad a israelí? No. No se No, puede. no, porque al no, hay lo que se llama un proceso que se llama, que no es conversión, es algo parecido a conversión, es casi lo mismo, que Ajá. son pueblos, especialmente en Portugal, aldeas muy chicas, en el cual se vivieron ahí gente marrana y se casaron entre ellos. Entonces pasaron una Comprendo. especie de un proceso que es muy parecido a conversión, Ujú. pero igualmente no es que cada uno se pueda convertir porque es decir, no se puede llevar ser judío sin pasar una conversión o ser hijo de madre judía, cosa que no tiene nada que ver con el apellido, porque el apellido es por la línea paterna. Sí, sí, es línea paterna y materna, ambos encajan. Ajá. Sí, pero igual, no es algo que se puede Bueno, probar. Es decir, es tantos años que pasaron, con 500 y pico de años, en el cual sí, es posible que no se hayan casado con otra gente que no es descendiente de judía. Casi ya imposible. comprendo. Comprendo. Muchas gracias, Rabino. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Rap, cuando Sí. hablamos de Pesaj, ¿hablamos de una fiesta nacional o una fiesta que está relacionada con el mundo entero? Le explico. De cierta manera, sí, tiene dos fases. Está la fase nacional de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero como dijimos que la misión del pueblo de Israel de Egipto es para iluminar todo el mundo, es una fase cosmopolítica, primero. Segundo, que el mundo cambió. Es decir, ¿qué significa el mundo cambió? Hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, esclavos son, ¿cómo se dice? Eh, Menos que seres humanos. La posibilidad teórica de libertad empezó en el mundo, en todo el mundo, empezó con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es decir, el pueblo de Israel de Egipto confirmó de que las personas tienen que ser libres. Tienen que tener también programas, tienen que tener también una finalidad en el mundo, en su vida. Pero el ser humano por ser humano es una persona que de manera autóctona es libre y debe querer la libertad y hacer para eso. Y ser apto y ser digno de tener libertad. ¿Entendido? Es decir, eso es la fase cosmopolita de la salida de Egipto que cambió el mundo. Es decir, todos los movimientos de liberación nacional, también Estados Unidos y demás, empezaron con la idea de la salida de Egipto de Moshe. ¿Entendido? Que es la entrega de una posibilidad factible de vida completa, íntegra y liberada, es decir, no individualista, no, con trato entre otros pueblos y demás, y trato entre personas, pero sí, una persona tiene sus derechos y tiene también sus obligaciones como persona, no como menos de persona, como menos de un animal. ¿Entendido? Gracias, Rap. ¿Alguna otra pregunta? Rap, ¿cuál sería perdón, Sí. cuál sería la forma correcta de conmemorar Pesach para un
Noaida. Es decir, entiendo que no podemos hacer un sefer completo como a la forma Usted puede hacer de... lo que teóricamente no tiene problema en según la halajá de hacer un ceder completo. Lo que sí le, le, le diría es que, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Aparte, se puede hacer el ceder. El asunto es, puede tomar vino, seguro, no hay ningún problema. El asunto, si vino siempre viene mal, no viene mal, nunca. Está bien. Pero el asunto es que iba a decir algo y me olvidé. Me olvidé. Wow. Ese problema cuando uno está casado con una mujer marroquí, antes de Pesaj, es una locura total este asunto de la limpieza. Es totalmente, son todos una manga de locos. Te digo en serio. Yo con la primera vez que llegué a la casa de mi suegra a conocerla, era justo antes de Pesaj, y de repente vi que ya la vi, abrí la puerta y de repente veo una especie de pintura blanca, como de cal, en el piso. Entonces le dije, ¿qué está haciendo? Me dice, no, yo tiro la cal líquida, después le paso la goma y así quedan ¿cómo se dice? Los rectángulos del mosaico alrededor queda blanco en vez de gris. Bueno, ok, entendí. Ya pensé que ya está, no iba a salir casamiento de eso porque son una manga de locos, pero no importa, me casé al final. Pero es así, son gente muy... tan loca por la La limpieza. Mi limpieza. esposa un poco menos, Baruch Hashem. Tuvo una influencia hace como 35 años que estamos casados, entonces ya le influenció un poco de bajarse un poco del humo. Pero igual, por eso estoy un poco cansado. Y aparte mi suegro está muy mal de salud, entonces estuvimos en el hospital. No sé si veo que Dios lo mande, que Dios Salud. haga con piedad lo que tenga que hacer. Como sea, hacer al ceder puede hacer. Lo que sí le recomiendo es, aparte del ceder, de por ahí pensar en cosas que tienen que ver, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué me hace ser libre? ¿Qué, qué, cómo puedo llegar a mi libertad? Mi libertad en pareja, mi libertad con mis hijos, mi libertad con mi vida propia, con mis pensamientos. ¿Cómo hago para liberarme del yugo que tengo? Porque cada uno de nosotros tiene un yugo. Yugos hay. Y hay que ver Muchos. cómo sacárselo de encima. Porque los yugos nos impiden o nos complican el cumplimiento de nuestra misión. ¿Entiendes? Eso le diría Correcto. como una especie de consejo. Gracias, Rafa. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo que digo es que no, les quiero muchísimas gracias por participar por la clase, que tengan un Hack Pesach que tenga una especie de sentido para ustedes también y que sientan un poco de aire de libertad. Hoy en día en Israel se empezó la primavera y está hermoso, todos los campos tan verdes, ya que te queman los ojos de tanta verdad, incluido frente a mi casa, y toda la naturaleza resurge y demás, y árboles y demás, y está muy lindo. Pero el asunto es ver la naturaleza, como dijo el Rav Kook, de que hay una obligación alágica de que Pesach siempre tiene que caer al principio de la primavera. Así está escrito en el versículo. ¿Y por qué? Porque la primavera es una especie de renovación. Hasta Pesaj el mundo estaba como una especie de máquina. Hay dominadores, hay dominados, dominadores, dominados. Así era el mundo. Pesaj rompió ese asunto. Hay dominadores y hay ex dominados, que ya no son dominados más y no van a ser dominados más. Y una persona tiene que ver de manera no dominable. No sé si les conté que el Senado romano mandó una especie de delegación de dos sabios
a encontrarse, a investigar a los judíos más o menos en el año 100 antes de la era cristiana, porque escucharon de que del gobierno autónomo, ¿cómo se dice? Del gobierno de los Hasmonaitas y demás, que se pelearon contra los griegos y hicieron una independencia, y quieren probar que es ese pueblo medio raro, que no tienen dioses, que no tienen estatuas, cómo viene el asunto. Entonces, en lo que escribieron al Senado, dijeron así: es un pueblo medio raro. ¿Por qué es raro? Primero, porque todos saben leer. Y es así, porque un niño de 6 años tiene que saber leer para estudiar Torah. Entonces, todos saben leer. Es una cosa que no se puede creer. ¿Cómo pueden ser que se leer? En el mundo no se supo leer hasta hace 200 años. La gente, el populacho. Todos saben leer. Tiene una especie de Dios, pero no se los ve en ningún lado. No se dicen que Dios está en todos lados, pero no hay ninguna estatua, así que no se tienen cosas raras estos judíos. Pero el peor problema que tienen es que casi no tienen esclavos. Casi no existe esclavitud. Se arreglan entre ellos. Entonces escriben, eso es una terrible amenaza al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la gente puede llegar a tener una perversa idea de que el mundo se puede mantener sin esclavitud. Y eso está mal. Porque el mundo tiene que tiene que haber dueños y esclavos. No puede haber que sean todos al mismo nivel. ¿Entendido? Y esa es la amenaza más grande del pueblo de Israel a Roma. Que no hay esclavos, que casi no hay esclavos. Y encima el esclavo para ser esclavo en el pueblo de Israel, una persona que es comprada como esclava, no judía, una persona no judía, tiene que dejar de hacer idolatría y tiene que cumplir preceptos y demás, es casi como un judío, de cierta manera. No se puede casar con un judío, pero lo demás es casi lo mismo. Es decir, una especie se lo toma al esclavo y se lo eleva a un nivel de ser sirviente de Dios en su nivel. Y eso es la amenaza. Entonces, eso es Pesaj. Pesaj es la salida de la rutina. Esa rutina hay que romperla. Y la posibilidad de romper un yugo en todos lados del mundo es por Pesaj. Ahí el mundo cambió. Y esa es la primavera, que es una especie de, estamos en invierno, no hay ninguna hoja, no hay todo cerrado, los árboles sin hojas, sin nada, y de repente surge todo de vuelta. Todo que Dios nos dé alegría a todos y entendamos cuál es la libertad y cuál es la misión de cada uno. ¿Ok? Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, en... no sé cuándo nos vamos a ver, porque yo voy a hablar con Menashe que le va a decir, porque tengo un problema de salud con mi suegro, no sé cómo vamos a enfrentarlo ese asunto, y ahora fiesta la semana que viene, no sé qué vamos a hacer todavía. Entonces estamos medio en ascuas, me complica un poco quedar una clase porque no sé qué va a pasar la semana que viene, ¿ok? Si puedo, le voy a dar le voy a dar la semana que viene el domingo, ¿ok? El domingo, no, el lunes que viene, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho, muchísimas gracias, Pesaj Kashar Sameach a todos, muchísimas gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias, Gracias, Rap. Raf. Esa Samea. Gracias, Rap. Gracias, Raf. Gracias, Raf. Gracias, Rad. Esa samea. Todo lo mejor. Ustedes también. Refuerzo Shlema para su suegro. Esperemos que Sí. se recupere. Que se le mejore todas las cosas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Ujú.